Entonces la idea del cabello estilizado es que no se complique uno demasiado cuando lo está haciendo. Entonces hay que como generar las primeras formas, ¿cierto? Digamos, este es como el más sencillo de todas las diapositivas, ¿cierto? Es finalmente como una masita esculpida, ¿cierto? Como con dame estándar, ¿cierto? Que se va generando, ¿cierto? Ustedes lo ven acá, este por ejemplo también, ¿cierto? ¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer? Como el sketch de cómo vamos a pensar el cabello, ¿cierto? Entonces, digamos, este que estoy mirando en primerazo, en teoría se dividiría en tres partes, como la capul de la chica, ¿cierto? La parte lateral, ¿cierto? Como en los lados, la arribita y la colita, ¿cierto? Entonces tienen que pensar como modularmente, ¿entendido? Entonces fíjese aquí lo que hace el artista, ¿cierto? Entonces el artista tomó este sketch, ¿cierto? Y aquí lo que hizo fue que generó tres masitas, ¿cierto? Generó aquí el capul, generó aquí como la parte del cráneo, ¿cierto? Y generó la cola de caballo, ¿cierto? Y sobre eso empezó a generar como esculpido. ¿Estamos? Esa sería una de las maneras fáciles, más fáciles de hacerlo. ¿Listo? Es simplemente como generarlo de esa manera y empezar a esculpirlo para generar como si fueran los caballitos chiquitos, pero ustedes habrán visto en internet, en películas, que hay muchos que finalmente terminan siendo así, ¿cierto? Fíjense aquí el lado, si lo notan, entonces exactamente eso, generó tres cuerpitos y sobre estos cuerpitos pues empezó a generar como el esculpido. Fíjense que aquí generó como unos huequitos para que pareciera como el cuero cabelludo, ¿sí ven? Es interesante cómo se resuelve, ¿cierto? Fíjense, este es otro, este es Carlos Ortega, este es mexicano, ¿cierto? Este lo que, bueno, este y la mayoría generan primero una masa muy grande de Dynamesh, ¿cierto? Y sobre esa masa lo que hacen es que generan otros volúmenes, pero siempre hay como una masa de Dynamesh que genera como todas las primeras líneas. Y técnicamente le dicen clumps, que quiere decir mechones, ¿cierto? Y sobre esos mechones empiezan a esculpir, fíjese. Entonces fíjese que si usted ve eso sin la cabeza, es una masa, ¿cierto? Es finalmente una masa lo que se está viendo, ¿cierto? Bueno, aquí lo que les acabo de decir, los clumps, o sea, los mechones. Fíjese, este es otro modelo. Está la masa, si ustedes la alcanzan a ver, ¿cierto? Como toda la base, ¿cierto? Que sería como un Dynamesh. Y encima de eso hay unos submechones, ¿sí ven? Que son como tiritas que son hechos con los pinceles de curva que tiene ZBrush, ¿cierto? Esto es una, digamos, sería un pelín más complicado que el primer ejercicio que vimos, ¿cierto? Porque el otro es netamente esculpido, ¿cierto? Mientras que este sí es generar una masa y sobre esa masa se empiezan a generar los mechones. Técnicamente esto lo están haciendo con la herramienta curvas de ZBrush, ¿cierto? Para generar como estas curvitas que son gordas y que al terminar son puntiagudas. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, fíjese lo bonito que queda, que aunque es sencillo realmente, se entiende bien con el personaje, ¿cierto? Entonces aquí lo dejó prácticamente esbozado, ¿cierto? Dejó como esta gran masa y sobre esa generó los mechoncitos, ¿cierto? Ese es, así perfectamente podría ir para el personaje de ustedes, ¿cierto? Este es otro ejemplo. Acá, bueno, aquí yo lo puse como que lo hice una juxtaposición, porque fíjense que este redondito más, este de aquí al lado derecho, es más como filudo el borde, ¿cierto? Como vemos muchos cartoons, ¿cierto? Que finalmente lo que hacen es con dame estándar y a través de herramientas de esculpido, ¿cierto? Empiezan a generar como ese borde muy, muy definido, ¿cierto? Para hacerlo como más rectilíneo, con un styling más rectilíneo, ¿listo? Esto se los muestro, pero este, no sé, este sería un ejemplo que no es para el taller, pero pues, porque se ve más realista. Este es Pablo Muñoz, es colombiano, que vive en Australia. Pero este es súper prolijo, ¿no? Entonces es un caballito más el otro, más el otro, más el otro. Obvio, se ve muy bonito, se ve mucho más orgánico, más natural, pero no es el sentido del taller, ¿cierto? Fíjense que son puras líneas y las va moviendo. Hay que tener una paciencia enorme para generar estas formas. Y ni decir estos que generó acá, ¿no? Mire este tan bonito cómo lo resuelve. Fíjense que hace un casquito y sobre ese casquito genera unos mechoncitos, ¿cierto? Entonces, este está bien resuelto, está perfecto para un personaje estilizado, ¿listo? Bueno, aquí pongo escultura sobre escultura, ¿cierto? Porque finalmente, bueno, estos son ejercicios de una escuela gringa, ¿cierto? Que finalmente es lo que les acabo de decir, ¿cierto? Se ponen las masitas y sobre esas masitas se empiezan a hacer como rayaduras, ¿cierto? Aquí varios. Fíjese este otro que coge este concept,
¿cierto? Y sobre ese generan los mechoncitos y sobre ese empieza a rayar. Fíjense que cuando está solo en ZBrush, se ve prácticamente como un esculpido de mármol, ¿no? Pero realmente se obtiene como el resultado que se quiere, que es que sea un cabello estilizado, ¿cierto? El cabello estilizado no pretende tener dinámicas, no pretende verse realista, sino pretende jugar bien con lo que sería el rostro del personaje, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces está increíble. Fíjense el bigotico este, ¿sí? Son masas sencillas, pero son esculpidas, ¿cierto? Este otro. Bueno, estos son varios, ustedes lo habrán visto por internet. Danny Mac, creo que es este, el inglés, ¿cierto? Fíjense que es exactamente lo mismo. Bueno, este tiene un grado de complejidad más, porque este genera la masa grande, genera el esculpido y sobre ese genera tiritas de pelo. Yo ahorita les digo cómo se generan esas tiritas de pelo, porque hay que subdividir eso, ¿cierto? Cuando usted lo ve lateralmente, fíjese, se ve como más o menos esto, ¿cierto? Este es el más parecido que sería ya cuando uno va a hacer, por ejemplo, ejercicios para dinámicas de pelo. Antes de eso se va a ver muy como este, que son planitos, ¿cierto? Entonces finalmente son como planitos para generar estos caballos que se llaman flyaways. Y técnicamente, ¿qué quiere decir eso? Que se salen de la masa y se generan como una curvatura sobre eso, ¿cierto? Aquí puse cualquier cantidad de ejemplos. Este me va, ¿quién es? Pero este es como los que les acabo de mostrar. Estos sí son más realistas, ¿sí ven? Que son tiritas como hojas. Estos son hechos de un pincel de cero, ¿cierto? No nos interesa realmente hacerlos ahorita así, que es crear un pincel en el ZBrush y empezar a generar esto, ¿cierto? Realmente nos interesa más como generar estos que son esculpidos y que son tiras sobre la forma, ¿cierto? Y que se esculpen sobre eso, porque son más estilizados, digamos así, más para lo que sería el taller, ¿cierto? Al final les tiene que quedar una masa como esto, ¿cierto? Fíjense que todo está topologizado, ¿cierto? Como muy correctamente, ¿cierto? Las pestañas son tiritas, finalmente. No se complica, o sea, no se complica uno haciendo esto. Bueno, aquí realmente le puso post, porque esto sería un motor de dinámicas, ¿no? Como XGen, como el que tiene Blender, como el básico que tiene ZBrush, que es Fiber Mesh, ¿cierto? Pero lo ideal es que sea realmente como esto. Fíjese que es una tirita de plano, igual que las cejas, ¿listo? Bueno, esto es muy bonito, este es de Danny Mac, ¿cierto? Que son finalmente tiritas repisadas, ¿cierto? Repisadas sobre la forma, ¿cierto? Este es Carlos Ortega. Bueno, este ejemplo lo puse muy específico porque estos personajes son pensados para animación. Y si ustedes lo observan, este personaje de Carlos Ortega está pensado modularmente, ¿cierto? Está pensado con este capulcito, pero al mismo tiempo está pensado que se pueda ver bien sin el capul. ¿Por qué? Porque estos son personajes que van a ir animados, ¿cierto? Entonces va a haber momentos en que va a fastidiar y va a hacer demasiado trabajo empezar a animar cada uno de estos, ¿cierto? Entonces hay que tratar de pensar el personaje como módulos de cabello, ¿cierto? Fíjense que este tiene el capul, sin el capul y con la masita que les acabo de decir, ¿cierto? Con los mechones esculpidos. Pero fíjense que este trabajo es súper prolijo, súper bueno. Realmente pues tiene un nivel muy alto. ¿Listo? Miremos acá. Bueno, este es Marlon Núñez. Este lo puse también. Este es el curso de personajes estilizados que él tiene en internet, por si quieren verlo, que se llama Art Heroes. Aquí les voy mostrando cómo se va desarrollando, cómo va de una masa súper básica, ¿cierto? Fíjense, aquí genera un Dynamesh, genera unas tiritas, ¿cierto? Y sobre eso voy dando la forma. Esto que está explicando Marlon Núñez es lo que vamos a necesitar en este taller, ¿cierto? Más allá, pues sería dinámica, que aquí nos interesa es cabello estilizado. Fíjense que hace la masa, fíjense que hace los primeros mechones, ¿cierto? Los clumps, y sobre eso va formando. ¿Sí ven? Aquí va metiendo mechoncitos. ¿Sí lo van entendiendo o no? ¿Listo? Fíjense, fíjense que aquí viene el Dynamesh, ¿cierto? Para generar una sola masa, ¿cierto? Del grupito de mechones que tenía. Y sobre eso lo que va a hacer es que va a esculpir, ¿cierto? Fíjense que sobre eso tira otro. Fíjense que aquí se ve el tirón de la línea de la curva de ZBrush, ¿cierto? Para generar estos mechones muy largos, ¿cierto? Fíjense acá. Este es un trabajo que necesita bastante tiempo. O sea, hay que saber que cuando uno hace cabello no lo va a resolver en 5 minutos, en 1 hora ni 2. Esa es la realidad. Por eso existe una profesión en la industria del 3D de la animación que se llama groomer, ¿cierto? O sea, gente que solamente
complicado, demanda varias horas, es iterativo, entonces hay que saber que no les va a salir de una algo realmente como de valor, ¿cierto? Sino que van a necesitar varias horas para que el resultado pues sea meramente digno. ¿Listo? Bueno, esa pregunta sé que me la van a hacer, ¿cómo va ese cabello y cómo va el rig? Pues lo tienen que pensar modularmente, las partes que ustedes van a querer que se muevan, ¿cierto? Si quieren hacer un cabello sencillito como el de los anteriores, ultra anteriores, como el del personajito este, es válido, pero si lo quieren que se mueva, sí lo tendrán que arreglar, ¿cierto? Como este, ¿cierto? Este es un casco finalmente, que ese no va a tener movimiento, pero sí hay estilizados que tienen movimiento, entonces ya lo vamos a ver, ¿cierto? Entonces vamos a venir acá de nuevo, vamos a observar, ¿listo? Entonces aquí traigo un videito para que ustedes observen. Entonces, si ustedes quisieran que eso fuera animado, entonces tiene que, ser, que no va a ser animado por dinámicas, sino por rig, ¿cierto? Van a tener que generar esos mechoncitos y a esos mechoncitos les van a tener que generar huesos, ¿cierto? Entonces miremos el video para que sea como más explícito. ¡Ay, Dios! ¿Cierto? Van a ver que eso tiene unos huesitos. Adelantándole un poquito, ahí van haciendo los huesitos, ¿cierto? ¿Sí ven que está haciéndole los huesitos? Para después a eso le aplicar dinámica, ¿cierto? O pueden estar animados de manera tradicional. Al final les queda algo así. Ustedes ya saben hacer padding constraint. A todos los huesitos le ponen controladores para poder. A ese le aplica dinámicas, literalmente, para poder moverse, ¿cierto? Pero debe tener ramificaciones de huesos. Eso fue lo que le hice por el concepto de lo hace mover. ¿Sí ven? Entonces el caballo como tiene huesitos y tiene controlados y tracciona a los movimientos dinámicos. A este se le hicieron nubes, ¿sí ven? Entonces en teoría debe tener por lo menos ese también debe tener nubes. ¿Entendido? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno, vamos a ver otro ejemplo de Carlos Ortega. Profe, toca hacerle Vs al pelo, así no. Sí, toca hacerle Vs al pelo porque si no, no se va a pintar. Bueno, este es otro tipo de manera de hacer cabello, es sobre planos y se pone un mapa transparente. Es interesante que lo vean. Parece dinámicas, pero está animado clásicamente como lo hemos hecho en la otra clase, pero queda muy bonito. Entonces, miremos el video, es pulido. Este es de Carlos Ortega, que es un mexicano muy bueno. Entonces, parece que fueran dinámicas, pero este no es dinámicas, este está animado todo de cero. Es muy pulido. Esta muestra el rig, ¿cierto? Fíjense, tiene todos los controladorcitos y eso es lo que va moviendo finalmente. Pero es muy acertado en el movimiento. ¿Listo? Bueno, yo creo que ahí, y hagamos un ejemplo corto de lo que sería el cabello. Bueno, vamos a coger, yo voy a coger esta masita y les voy a mostrar más o menos, ¿cierto? Lo primero que en teoría deben generar es la gran masa que genera como se llama el cuero cabelludo, ¿cierto? Esa sería como la primera masa que tienen que hacer, tienen que generar una máscara de eso, ¿cierto? Entonces, lo ideal que sea sobre el lazo, ¿cierto? Y que
sería más o menos su cabello, ¿cierto? Vamos a hacer esto medianamente así, ¿cierto? Y vamos a generar eso, que es más o menos lo que tiene una persona, ¿cierto? Entonces va a generar lo que sería como esa primera masita, ¿cierto? Y vamos generando, entonces lo vamos a hacer medianamente rápido, ¿cierto? Y vamos generando lo que podría ser como la masa de un cabello. Vamos a decir que esta es una persona que tiene un cabello medianamente normal, ¿cierto? Vamos a borrarle aquí con pen, por ejemplo, control, y me devuelvo aquí a pen, ¿cierto? Y voy a hacer esto más chico, y voy a hacerle control alt, y vamos a hacer esto más redondito, ¿cierto? Y quede como así, ¿cierto? Como de esta manera, más o menos. Así puede ser, ¿cierto? Esa sería una persona medianamente normal que no tiene problemas de alopecia. Entonces, más o menos sería así, ¿cierto? Entonces lo revisan ahí, y ahí lo que podemos sacar es una masita. Bueno, podrían hacer dos cosas: o sacan un extract como hicimos con la ropa, o duplican eso, que me parecería más interesante, ¿cierto? Y sobre eso van a generar un poligrupo. Entonces generan un poligrupo, ¿cierto? Y van a borrar lo que quede, lo que sobre, ¿cierto? Ahí. Entonces van a decirle a esto del hidden, ¿cierto? Le van a decir a esto double, y de esto van a generar una masita, que es como los que los de la empresa Kiosk Mason generan sus formas. Y de ahí generan un Dynamesh, ¿cierto? Entonces venimos aquí, ¿cierto? Geometry. Y le vamos a decir esto se hace finalmente un Dynamesh, pero un Dynamesh con una resolución por ahí de 90, yo creo, 80. Y vamos a generarlo, ¿cierto? Y me va a quedar más o menos esta masita, ¿cierto? Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a quitarle el lazy mouse. Vamos a venir aquí, ¿cierto? Con brush, con click, nuestro modo click dictar, que es el que se utiliza el 90% de las veces, y voy a generarle aquí un suavizado, ¿cierto? Eso vendría a ser como mi masita de la que sería la base de lo que sería la cabeza, ¿cierto? La que sería sobre esto. Aquí ya podemos quitar esta máscara, ¿cierto? Y aquí lo que yo podría decir a esta masita, vamos a poner esto acá, es simplemente que nos vamos aquí a deformation, ¿cierto? Y va a ser un pequeñísimo inflate, ¿cierto? Fíjense que me va a quedar de una vez como la formita, ¿cierto? Y ahí lo que yo recomiendo enormemente es empezar a hacer como un trabajo de esculpido, ¿cierto? Muy esbozado, ¿cierto? Para que se vaya generando lo que sería como el cuero cabelludo, porque nadie tiene una línea así, a menos que le hayan hecho un trasplante de pelo o algo así, que tenga una peluca, ¿cierto? Nosotros tenemos, como tenemos cuero cabelludo, esto va haciendo como un degradé, ¿cierto? Va haciendo como una formita. Depende obviamente de lo que sería el estilo de su personaje, sería lo que necesitaríamos, pero esto sería básicamente lo primero que debería generar, como esa primera masita, ¿cierto? Que se vaya generando el caballo. No hay necesidad ahorita de entrar en detalles, porque lo que necesitamos es como esa primera masa de donde va a generarse el cabello. Vamos ahí. Entonces voy a decir a esto file, le voy a decir save fast, le vamos a decir a esto, le vamos a guardar en el escritorio y le vamos a poner esto en el, listo, listo. Entonces, vamos a entrarle un poquitico más a esto, ¿sí? Es más, le vamos a hacer una subdivisión y le vamos a hacer unos puntos más, ¿cierto? Para que se vaya viendo como más detalladito, por lo menos en esta forma, ¿cierto? Es más, lo podemos venir acá y le podemos poner alt para que se vaya generando como si fuera una rotura. Y bueno, todo depende de lo que necesitemos. Si necesitamos que fuera como un vampiro, ¿cierto? Que tienen así, o si definitivamente necesitamos simplemente una curvita, ¿cierto? Es finalmente como viene el caballo, ¿cierto? Que viene aplanándose y va generando volumen, ¿cierto? Eso es lo que va generando siempre una forma, ¿cierto? Venimos acá y yo le voy a dar aquí es alto. Y esto se viene aplanando, ¿cierto? Es como viene un caballo real. ¿Estamos o no? ¿Cierto? No puede ser simplemente una masa, ¿cierto? ¿Vale? Sino que debe ir eso en degrade, ¿cierto? Si yo lo oprimo así alto, entonces eso tiene que irse generando, ¿cierto? De esa manera, como en degrade, ¿cierto? Se va generando ese volumencito. ¿Vamos ahí? Sí. Listo. Entonces ahora sí generemos los mechones. ¿Cuáles mechones? Pues los mechones que vimos en las diapositivas, ¿cierto? Entonces, los mechones, ¿cierto? Esos que tenemos acá, ¿cierto? Vamos a venir acá. Los que hace Marlon Núñez, fíjense, ¿cierto? O los de la muñequita, ¿cierto? Esos son los que ustedes van a tener que generar. ¿Cómo los generan? Pues se los van a generar con brush, curve, y vamos a hacer una curva normal, una curve tube. Aquí sí ya vamos a quitar el mirror porque no nos interesa, o sea, si no va a quedar como un
se va a quedar muy raro, el cabello no es simétrico, ¿cierto? Entonces venimos acá y vamos a hacer un primer mechoncito, ¿cierto? Entonces les va a salir como esta curvita, ¿cierto? Así va a ser, pues, está muy largo realmente para hacer el primero, vamos a hacer primero otro. Y me está saliendo la masita, después brush, curve. Está curve tube. Está saliendo la masita, vamos a hacerlo desde acá. Problemas. Brush curve. Sino que lo generamos desde otra. Debería generarnos nuestra masita de una vez. Con stop, sí, ahí está. Con stop una vez, con stop escrito. Ah, ya sé por qué no la está generando. Venimos acá, Geometry, y vamos a quitar los niveles de subdivisión. ¿Listo? Entonces le vamos a decir esto delete lower. ¿Listo? Entonces verificamos que estamos sobre la masa de pelo, ¿cierto? Y volvemos y jugamos brush, curve, y le vamos a ver curve. Vamos a ver si de nuevo. Ahora sí, ahora sí. Entonces vamos a generar como casi siempre como se peina la gente, que es como aquí como de un ladito. Entonces digamos que, pero que no quede tan entonado, ¿cierto? Entonces vamos a hacer como un choncito muy sutil, ¿cierto? Básicamente, ¿cierto? Es lo primero que observamos. Obviamente nadie tiene ese tubo, ahorita le vamos a convertir como en un tubito como el que tiene Marlon acá, ¿cierto? Es un tubito que tiene una puntica, ¿cierto? Viene el tubito y después viene una puntica, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Él va a generar esta curva y esta curva es la que nosotros vamos a mover, ¿cierto? ¿Cómo se mueve? Hay que tener diferencia, hay dos spots del pencil, es este rojo y este que nos genera la curvatura, valga la redundancia de la curva, ¿cierto? Si yo estoy sobre la curva y lo muevo, fíjense que la curva se va a mover, ¿estamos? Entonces, ¿dónde salen esas propiedades? Tenemos dos propiedades, en stroke y en brush, ¿cierto? Una que es esa curva, que es la que sale de brush, ¿cierto? Aquí curve. Y otra que está aquí en stroke. Entonces voy a poner stroke, voy a ponerle drag and drop acá, ¿cierto? Y me voy a ir aquí a curve, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar en curve modifiers la que vamos a necesitar ahorita, ¿cierto? Pero antes les voy a mostrar aquí en curve. Si usted quita todo esto, en teoría la curva va a tener que moverse por completo. ¿Lo observan? Sí. ¿Sí o no? ¿Listo? Usted quisiera como ubicarla en el espacio de esa manera. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes van a encontrar estos que se llaman Bend Start y Bend End. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que la van a anclar sobre ahí, sobre eso, ¿cierto? Entonces pueden activarlos acá. Inclusive le pueden decir aquí Lock Start. Y entonces lo que va a hacer es que se va a pegar del principio de la curva. ¿Estamos? Sí. Listo. Entonces vamos a dejarla ahí. Obviamente, esto tiene como unos chonetos ahí, la idea es estirarle un poquito para que se vea más, como si fuera un seno, una gráfica de seno de coseno, ¿cierto? Para que se vea más limpia. Entonces vamos a hacerla como esa puntica, ¿cierto? ¿De dónde va a salir el grosor? El grosor va a salir del tamaño que tiene este rojo. Si yo lo quiero, ahorita va a salir un bulto horrible, ¿cierto? O si queremos realmente una cosa como más parecida, que sería el cabello, ¿cierto? Inclusive podría ser un poquito más. Podría ser así, ¿cierto? Entonces ahora necesitamos que aquí salga una punta, ¿cierto? Entonces vamos a ir a Curve Modifier, ¿cierto? Y le vamos a poner Size. Y fíjese lo que va a pasar. Cuando yo clique sobre esto me va a salir la punta, pero en el lado contrario. Ahorita la tenemos que modificar, fíjense. ¿Sí ve? ¿Lo observan o no? Sí. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Fácil, ¿cierto? Entonces van a ir a Curve Follow y simplemente le van a decir Flip Horizontal y vuelven acá y lotería. ¿Sí ven? Entonces, simplemente ahí lo que tienen que es empezar a generar la curvita. Entonces la tienen que empezar a ir a modificar, ¿cierto? Entonces la tienen que hacer como, no hagan demasiados movimientos porque si no, eso se va como a medio enloquecer y va generando como lo que sería su mechoncito muy, muy limpio, ¿cierto? Venimos acá y lo voy generando ahí y tiro un poquito para que quede más bonito y vamos generándolo de esa manera, ¿cierto? Aquí es ideal también que no nos quede tan encima de esto porque el cabello no nace así, ¿cierto? Entonces ahí sí lo tienen que ser un poquito más metódicos y empezar a mover el bend, ¿cierto? Entonces podemos decirle que bend end, lock end, pero no lock start. Y en teoría si son delicados subtle, van a ver que este mechón se va a meter como si fuera un cabello real. ¿Estamos? ¿Cierto? Entonces ahí lo que hacen es que vuelven y le quitan long end, lock start, ¿cierto? Y tienen que tener cuidado todo el tiempo de que esto se vea redondito, que no se generen estas formas como así como una serpiente
porque si no se va a ver horrible, sino que sean curvas realmente muy definidas. ¿Vamos ahí? ¿Sí? Bueno, ahí podríamos dejar, pero realmente hay otros truquitos más que les puedo enseñar, ¿cierto? Ahí nomás Marlon lo hizo todo así. Si se dan cuenta, fíjense que Marlon hizo absolutamente es una masa, tiritas, una masa, tiritas, una masa, tiritas, hasta que generó eso, ¿cierto? Venimos acá, tran, y voy a venir acá y de nuevo, listo. Entonces, digamos que terminamos ahí y queremos la otra manera de ejemplo. ¿Cómo terminamos? Pues simplemente lo que hacemos es que hacemos clic sobre la masa principal y ya se quita la curvatura. Estamos así de fácil, ¿cierto? Pero esto me va a quedar en una sola subtool, ¿cierto? Entonces yo voy a ver que ese head está pegado al mechón. Entonces hay que decirle el famoso mask. Masking. Estoy acostumbrado a tenerlo directo. Un segundo. Tenemos que abrir ese. Vamos a hacerlo desde acá. Subtool. Split un masked points. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a hacer? Eso va a crear dos subtools de la misma subtool, ¿cierto? Basados en la máscara. Entonces digo, split un masked point, que es el que me generó dos masitas, ¿cierto? Ahora tengo dos subtools. Esta ya, si se me antojara, la puedo modificar a través de los típicos moves, ¿cierto? Pero deben ser muy cuidadosos para que no tirárselo, sino deben ser como detallitos ya finos, ¿cierto? Simplemente si se les si quieren la puntica un poquito más entonada o cosas así, porque si no esto va a empezar a aplanarse así horrible, que no es el sentido, ¿cierto? Sino que se tienen que ver con las masitas de esa manera, ¿cierto? Podemos venir acá y simplemente si quisiéramos hacer movimientos como muy suaves, muy delicados, ¿cierto? Entonces tenemos ahí. Entonces ahí lo que sería, pues hacer el otro mechón. Entonces hacemos otro mechón, ¿cierto? Entonces voy a venir aquí a Alt, ¿cierto? Y voy a hacer de nuevo otra curva, ¿cierto? Entonces brush, y vamos a decir de nuevo curve, y vamos a generar la otra, ¿cierto? Entonces ahora curve start, curve hits, y vamos a generar una de este lado, ¿cierto? Que genera como desde por acá, genera para acá, y digamos que fuera más así, ¿cierto? Entonces la tiramos más acá, y aquí voy a generar esto más de esta manera, ¿cierto? Y esto lo voy a ir generando más hacia acá, ¿cierto? Entonces vamos a ir generando lo que sería la lógica, ¿cierto? Los caballos siempre tienen como una simetría de formas, o sea, no se generan caóticamente así, sino van generando como un degrade de formas hasta que se desplazan a una nueva forma, ¿cierto? Entonces ponemos eso así y vamos a ir generando. Entonces podemos correr aquí. Piensa que aquí serviría un montón mover absolutamente toda la masa, porque aquí está bloqueada, ¿cierto? Entonces aquí es mejor desbloquearla por completo, ¿cierto? Y moverla, ¿cierto? Mucho más atrás para que sea muchísimo más fácil ponerla, ¿cierto? Van virando todo el tiempo, ¿cierto? Y aquí toca de nuevo incrustarla, ¿cierto? Bend, start, ¿cierto? Lock end y lock start. Lo ideal es que tienen que ubicarse más o menos, tienen que hacer esto más chico, más o menos un 70%, para que se vaya incrustando en lo que sería la masa, ¿cierto? Que tendría una lógica mucho más grande. Uy, quito cero, ¿cierto? Vendríamos acá y tiraríamos una ahí. Podríamos hacer después la siguiente que fuera un intermedio entre estas, ¿cierto? Entonces venimos acá y este, por ejemplo, podríamos tenerlo acá. Lo tiramos un poquito para que se vea más bonito, ¿cierto? Y aquí podríamos ir haciendo como ya una curvita, ¿cierto? Inclusive vamos a hacer una aquí, vamos a hacer unos cuatro para que ustedes observen, ¿listo? Entonces ahí termino, para mí está bien, entonces simplemente termino, ¿cierto? Y hago esta, hagamos unos cuatro más, ¿cierto? Dos más. Entonces hagamos una grande aquí que sería como la de relleno, ¿cierto? Entonces guardamos, control S, ¿cierto? Here, guardar, sí. Y vuelvo aquí a hacer split un mask point, ¿cierto? Y ok, fíjense que ahora ya tenemos esas masitas. Volvemos acá, alt, y va a generar una que sea como un intermedio entre estas dos, ¿cierto? Verifico que esté acá, sí, estoy ahí. Y voy a generar una tercera, ¿cierto? Entonces la tercera vamos a generarla como desde por acá, ¿cierto? Que venga acá y digamos que tire más o menos como por acá, ¿cierto? Y ahí simplemente lo que hacemos es que la vamos moviendo. Cuidado con hacer eso porque después se les genera otra. Entonces aquí simplemente volvemos y hacemos lo mismo, desbloqueamos, movemos por completo y intermediamos ahí, ¿cierto? Volvemos y bloqueamos, ¿cierto? Entonces le digo a esto lock end, lock start, y
Y aquí en lo que está intento meter la masa, ¿cierto? Entonces intento meterla toda acá, ¿cierto? Y saco de acá y saco más o menos este volumen así, ¿cierto? Son como muy metódicos haciendo esto, ¿cierto? Y generan eso ahí. Ahí ya puedo generar, digamos, algo más interesante, ¿cierto? Eso vendría más o menos así, hasta que quede una masa como muy uniforme, ¿cierto? Hasta aquí voy a volverle a poner aquí lock stack, así ya está. Y venimos acá y voy a generar este. Entonces voy a quitar aquí lock end y la voy a mover hacia acá, ¿cierto? Y vamos a mover esta hacia acá, esta hacia acá y vamos a mover esto como por acá, esto como por acá, esto lo voy a tirar, ¿cierto? Uy, se me fue por allá, vuelvo y la saco, y vuelvo a ¿cierto? Y así vamos generando los cabellitos, ¿cierto? Digamos que necesitamos uno largo, porque eso también puede pasar, inclusive voy a subir esto un poco más, ¿cierto? Para que se quede sobre este, ¿cierto? Y ya nos va quedando bueno. Digamos que necesito un mechón así, que viene de acá. Entonces aquí voy a darle simplemente clic ahí, solo. ¿Listo? Y vamos a hacernos uno que cruce acá, ¿cierto? Entonces aquí split on masking points, ¿cierto? Y vuelvo a la masa y voy a hacerme uno que venga de acá. Shift F para verificar y necesito uno, por ejemplo, que pretende ser más. Aquí valdría la pena meterle un poquito de loosening, vamos a ponerle steps, lo tiro como que fuera un mechoncito así, ¿cierto? Listo, entonces este valdría la pena que fuera más delgadito, pero me quedó muy mecho ese. Entonces voy a hacerlo aquí más delgadito y lo pongo acá, ¿cierto? Que fuera como este que viene cruzando así. Aquí viene exactamente, si pega, les enseño una cosita. ¿Listo? Uy, no, ahí me lo tiene. Listo. Si quisiera que esto fuera más corto, para eso existen estos que se llaman Liquid y Elastic. Realmente Liquid se sirve mejor que Elastic. Eso quiere decir que si yo cojo la punta de esto, puedo hacer un mechón gigante, ¿cierto? O puedo hacer lo contrario, ¿cierto? Pero él tiene como un umbral ahí que se cierra. Puedo hacer que el mechón sea mucho más corto. ¿Lo vieron? Entonces quitan Liquid y vuelven y lo ponen ahí. Simplemente hacen un mechoncito que tenga más sentido. Esto es lo que se llamarían flyaways, ¿cierto? Y vuelven y juegan y hacen exactamente lo mismo. Esto debe generar obviamente una curvatura sobre este, venimos sobre este y vamos a hacer esto así. Vamos a generarlo más así como volátil, ¿cierto? Se vería más bonito y sobre esto tendría que ver, no, se ve más bonito una curvita así, ¿cierto? Demasiado curvita, ¿verdad? Acá y acá, ¿cierto? Y aquí vamos a meterle un poco, ¿se acuerdan? Entonces quito quito lo que está, pongo lo que hay, ¿cierto? Y lo que va a hacer es que lo hago muy chico ahí. Ah, esto que no lo hice. Quitamos lo que hay. Entonces ponemos esto acá. Y vamos a meterlo ahí, listo. Y vamos a meter con la curvita, ¿cierto? Para que se vea más agradable. Tenemos ahí. Bueno, y después ustedes decían, este se vería mejor como tirando acá, la verdad. ¿Listo? Se vería ahí y simplemente lo tiramos un poco acá para que quede menos irreal. Y simplemente quito lo que bueno, vuelvo y los pongo los dos mentiras y simplemente hago esto, clic sobre esto. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes podrían seguir, la verdad es que podrían terminar ahí, pero si ustedes quieren ser más prolijos, podrían hacer cosas aún más interesantes. Digamos, si ustedes quisieran hacer flyaways, estos que vienen gordos es mejor que vayan así porque son masas, pero estos que son delgados es chévere que se vean muy abiertos, ¿cierto? Como pasa en el mundo real. Entonces, si ustedes hacen solo sobre esto, ¿cierto? Yo le doy aquí Shift F, ¿cierto? Esto finalmente, pero si lo separé, porque si no me la tiro. Split on masking points, listo, ya. Entonces separemos, por ejemplo, este alt, ¿cierto? Y aquí me voy aquí a solo. ¿Esto qué es finalmente? Es una malla poligonal, ¿cierto? Fíjese que es una malla poligonal, una malla que yo puedo abrir, ¿cierto? Más, vamos a duplicarla para que tenga como sentido eso, ¿cierto? Entonces voy a hacer zoom sobre esto y voy a hacer esto, duplicate, lo pueden hacer, bueno, hagámoslo desde acá, desde la fácil. Vamos a ponerle esto flyway, que es el nombre técnico, fly away, ¿cierto? ¿Qué razón? Uy, no sé cómo tener velocidad esto. Listo, es flyway, voy a darle duplicar, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es una duplicar finalmente de esto, ¿cierto? Entonces vamos a meterle, no sé, por acá y le vamos a hacer la curvita y vamos a moverlo,
Entonces, entre esto y esto siempre se generan cabellos muy pequeños, que es lo que pasa en la vida real, ¿cierto? Entonces, yo lo que puedo hacer es que puedo tomar uno de estos, siempre lo voy a poner aquí en sólido, ¿cierto? Y voy a trabajarlo como si fuera un polígono, ¿cierto? Entonces, venimos acá y yo le puedo quitar pedazos, ¿cierto? Entonces, es simplemente lo que hago es que le digo brush y le digo body, ¿cómo es que se me dice? Brush, Simulator, y lo podemos trabajar con ese, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en teoría, pues podemos quitar elementos de acá. ¿Cómo los quitamos? Pues simplemente lo que hacemos es que cogemos aquí Control, Shift, le digo a Stop Brush, y en vez de poner este cuadrado voy a poner Select Lasso, ¿cierto? Y en Select Lasso voy a hacer esto más chico, y voy a coger acá cuando me dice Edge, y voy a quitar pedacitos para que se vayan haciendo flyweights más reales, ¿cierto? Entonces simplemente lo que hacemos es que generamos poligrupos sobre esa forma, ¿cierto? Entonces voy a ir a atreverme a hacer otro acá, ¿cierto? Y bueno, vamos a pedazos. ¿Listo? Entonces aquí lo que hacemos es que simplemente podemos ir borrando estos para que se vaya viendo más abierta la forma, ¿cierto? Entonces lo único que tenemos que hacer es, bueno, podemos hacer dos cosas, o lo escondemos, ¿cierto? Que podríamos venir aquí, select lazo, ¿cierto? Y venimos acá, vamos a ver si se nos esconde bien, si no lo hacemos de otra manera. Entonces ponemos acá, select lazo, pero cambio de pincel. Ay, este es un dividido que nos está generando la parte. Si no pasa eso, frescos, no pasa nada, simplemente lo que hacen es que pone split y group split. Dice que sí, que ok, y entonces lo que va a hacer es que va a generar dos formas, ¿cierto? Entonces, unas de esas formas ya no las vamos a necesitar, entonces lo que hacen es que van abriendo, ¿cierto? Con este lazo y van separando, que sería lo interesante, para que generen masas como más reales, ¿cierto? Aquí voy generando y borrando todas esas que no necesito, ¿cierto? Todas esas masas que finalmente no necesito para que se vayan viendo como huequitos sobre lo que sería la masa principal, ¿cierto? Entonces, tengo aquí control W, ¿cierto? Y aquí sí debería poder generar esto, ¿listo? Y ahora sí, entonces simplemente entonces en teoría me tiene que borrar estos delete hidden, lo borró, efectivamente eso era lo que tenía que suceder, ¿cierto? Y si yo le doy aquí Shift F, pues ya se va a ver un cabello pues más real, ¿cierto? Que serían como esos pedacitos, ¿cierto? Más bueno, que si quieren le pueden hacer un poquito aquí de render, ¿cierto? Para que vayan viendo como lo que sería la forma. ¿Lo notan o no? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Está fácil, ¿cierto? ¿Ninguna? Listo. Bueno, ese es un trabajo que necesita tiempito, pero pues lo que tiene es tiempo. Entonces, eso es, y después lo que se terminan y hacen un peluqueado bien chévere. Y si lo quieren riguear, pues lo riguean. Así es de sencillo. ¿Listo? ¡Ay, ya ahora es calvo! Y no tiene piernas y no tiene brazos. Bueno, tiene que hacer un cabello para el ejercicio, si no le pongo cero. Bueno, ahora yo voy a hacer un video del skinning de la otra materia, ¿listo? ¿Ninguna pregunta?